¿Qué tal a todos? Esta es mi primera transmisión en directo. Antes que nada, pues, ¿qué tal a todos? Creo que sí, ya está transmitiendo. Pues, antes que nada, una disculpa porque he tenido muy abandonado este canal, ¿no? He tenido varias semanas de no subir videos y pues esto se debe a que principalmente he tenido mucho trabajo. Afortunadamente, pues el trabajo no nos falta, pero obviamente pues hay que dedicar pues tiempo a ello y eso me ha restado la oportunidad de continuar en contacto con ustedes. En esta ocasión, quise hacer este en directo porque, justo me acabo de enterar de lo que ocurrió en la taquería Orinoco. O sea, estaba yo un poco desconectada y de repente voy viendo todos los videos, en Twitter y no total, pero no nada más hacia lo que ocurrió en la taquería Orinoco. Es que lo que vemos ahí es un caso magnificado del abuso y el acoso laboral que muchos de nosotros vivimos todos los días como mexicanos, ¿no? Que no necesariamente son experiencias buenas. Yo les puedo contar algunas que de verdad les pondrían los pelos de punta. Disculpen la campana de la basura, aquí estoy transmitiendo desde Iztapalapa para el mundo. Espero que no se haya cortado mucho de lo que dije, porque como que se congeló la pantalla. Eh, el caso es que, miren, lo que se ve en la taquería Orinoco, obviamente, es un abuso, físico hacia además, para colmo, un menor de edad, ¿no? O sea, por si fuera poco, lo que estamos viendo es hacia un menor de edad, que se ve en la necesidad de trabajar, porque evidentemente, no hay un sustento que le permita únicamente dedicarse a estudiar, y ojalá esté estudiando, pero la verdad es que y así como están las cosas en México, déjenme decirles que es muy probable que no. Guadalupe Ferreira, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Gaby Acosta. Uy, sí, justamente sí. Hay muchas situaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, que tienen que ver con que, si bien Morena nos tiene hasta aquí a todos por sus malas decisiones, la peor decisión, pues, se ha tomado ya también desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que Morena es el PRI disfrazado, ¿no? Pero el problema es que quienes controlan este país son los empresarios, ¿sí? Son los que sueltan el dinero a diestra y siniestra para poder hacer y deshacer lo que quieren con reformas laborales que de verdad no nos protegen a nadie, ¿no? Yo ahorita tengo la fortuna de estar en un empleo en donde me tratan muy bonito, de verdad que sí. Pero para poder llegar ahí no saben cuánto he tenido que aguantar y cuánto veo yo que aguantan las personas en empleos donde son maltratados, de una manera terrible. Por ejemplo, en los call centers, el maltrato que hay en los call centers, de eso no se habla, porque no es físico, porque no queda grabado, pero de verdad es algo como para indignar a cualquiera. Y por mucho que la Secretaría del Trabajo diga que se sancionará a las empresas que, pues, presenten denuncias de acoso laboral y demás, la verdad es que no se hace, porque hacer una denuncia de este tipo es muy complicado. Y les voy a contar más o menos, el caso que yo viví. Eh, yo trabajé hace tiempo, en la Unitec, ¿no? Porque yo soy pedagoga, pues, entré ahí, pues, a trabajar con todas las ganas del mundo, no saben de verdad qué ilusión me hacía el estar en ese empleo. Y bueno, ha sido el peor trabajo de mi vida, lo peor que he vivido, como no tienen una idea. Y yo soy una persona que a donde llega a trabajar da lo mejor, porque me gusta mi profesión, porque además creo que cuando nos contratan, la gente, pues, nos da, su confianza, ¿no?
y hay que corresponder a esa confianza. Entonces, pues llegué yo muy ilusionada y tuve el infortunio de conocer a una persona ahí que además la nombraron como mi coach, es decir, alguien que me iba a enseñar todo lo que tenía yo que aprender en ese tiempo, pero fue un maltrato, como no tienen una idea. Desgraciadamente fue proveniente de una mujer, ¿no? Desgraciadamente a veces eso pasa. Hay mujeres que tienen un esquema machista de muchas inseguridades. Hola, Chávez, qué gusto leerlo o leerla. No sé, la verdad, nunca supe bien si dirigirme a usted como en femenino o en masculino, pero de verdad no sabe cuánto le agradezco sus comentarios a mis videos. Siempre, siempre me emocionaba muchísimo leerlo. Margarito Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto leerlo. Chávez es hombre, muy bien. Excelente, de verdad no sabe qué gusto poder interactuar con ustedes aquí en vivo, con este tema tan fuerte del maltrato laboral. Es que no me pude aguantar cuando vi el video de la taquería Orinoco, se me hizo un nudo aquí en la garganta, porque, pues, les aparte de la experiencia que les estoy contando, que yo viví en la Unitec, es algo que yo he vivido mucho. No saben cuántas veces me han maltratado en los trabajos y cuántas veces por tenerlo normalizado seguimos ahí, ¿no? Y no nada más por eso, sino porque también hay muchas personas que, caray, o sea, es su única fuente de ingresos. Lo que tiene un trabajador, lo único que tiene un trabajador, es decir, todos los que no nos dedicamos al emprendimiento, que no tenemos un negocio, que no tenemos otro medio para ganarnos la vida y el sustento, pues es de alguna manera vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Pero que haya gente que abuse de eso y que más allá de gestionar nuestra fuerza de trabajo, se meta ya con la integridad de uno, eso no tiene nombre. Y lo hacen justamente porque saben que pueden hacerlo, porque saben que en este país no hay una verdadera sanción para quienes hacen eso. Que sí, clausuraron ya, afortunadamente, la taquería Orinoco, donde ocurrió este evento tan terrible, tan indignante, pero, pues, ¿cuánto les va a gustar que dure esa clausura? Digo, estamos hablando de que los empresarios de que son dueños de esta taquería, pues, no tienen 3 pesos, ¿verdad? Tienen mucho más para pagar multas, recargos, lo que sea, y van a volver a abrir, y van a volver a maltratar a sus empleados, que además ni les daban, seguridad social, ni prestaciones, ni nada. Los hacían laborar más de 12 horas sin pago extra, todos los días. Y había eh, acosos, no nada más laborales, sino también de índole sexual, hacia las meseras, hacia las chicas que trabajaban en la cocina. No, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, era lo que vemos en muchos lados, ¿no? Y que todos vivimos todos los días. El problema es que es algo que todos vivimos todos los días. Y denunciarlo es muy difícil, y justo por eso les estaba yo contando un poco mi experiencia, ¿no? Y, saludos, Margarito. Ay, qué lindo. Yo de verdad no saben cuánto les agradezco su apoyo a este canal. La verdad es que a veces hacer videos es un poco complicado para mí, y dije: "Pero bueno, un directo sí nos lo podemos aventar", ¿no? Artemisa, saludos. Sí, efectivamente, es el país de la corrupción, pero la corrupción, fíjense que no nada más está en las instancias gubernamentales, es un asunto cultural. Por eso, cuando AMLO salió con su tontería de que iba a acabar con la corrupción, ya en ese momento supe, dije: "Esto está más vendido que nada", porque no se puede, porque es algo cultural del mexicano, desgraciadamente, y desarraigarlo requiere una serie de mecanismos muy complejos. ¿Qué es lo que pasa? En una institución que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? En la Unitec donde yo trabajé. A mí esta persona que les digo, la que era mi coach, me gritó, me humilló, me decía, bueno,
hasta lo que no tienen ustedes una idea, siempre con comentarios muy agresivos. Era una mujer muy insegura, era una mujer con muchos problemas en la vida, que hasta, bueno, con su familia también los tenía y así. Pero cuando yo denuncié, no solo no se escaló, sino que taparon todo. ¿Por qué? Pues porque esta persona la conocían ahí, tenía sus amigos y ya saben, ¿no? Y pues cómo sus amigos iban a permitir que, perdón, ando un poquito enferma, que se le denunciara, ¿no? Entonces vemos cómo en las instituciones la corrupción es algo que está completamente arraigado y que si bien no sirve de nada que la Procuraduría Federal del Trabajo diga que se va a sancionar a las empresas que presenten denuncias por acoso laboral, sí, número uno, es prácticamente imposible probar el mobbing, porque así se llama el acoso laboral, comprobar el mobbing, porque no andamos con una camarita aquí todos filmando todo lo que nos pasa todo el día, ¿no? Esa es una. Dos, muchas veces cuando queremos testigos que digan que efectivamente una persona en el trabajo nos ha maltratado, pues nadie quiere, porque obviamente su puesto o sus relaciones con esa persona, relaciones laborales, peligran. Entonces estamos solos y no proceden las denuncias porque no hay manera de comprobar el acoso laboral. ¿Por qué? Porque tenemos una ley del trabajo que no está bien hecha, que no contempla muchas situaciones, ¿no? Y no nada más, en este caso particular que yo les cuento de la Unitec, sino también lo que les decía en los call centers. Hay muchos casos de acoso sexual en los call centers hacia las chavitas que pues llegan, muchas veces son sus primeros trabajos, son chicas muy jovencitas y las acosan terriblemente, ¿sí? Y cuando ellas van y denuncian, por no tener problemas, los supervisores no escalan las denuncias. Y como no tienen forma de comprobar, un acosador puede estar ahí sin problemas, y recibir muchas denuncias y no recibir ninguna sanción a cambio, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo la cultura laboral del mexicano es una cultura que nos termina enfermando a todos. ¿Por qué? Porque ¿quién puede vivir tranquilo? ¿Quién puede vivir en paz cuando todos los días tiene que llegar a un centro de trabajo en el que es maltratado? Cuando todos los días tiene que llegar a un lugar en el que su dignidad humana vale menos que un peso y que todos los días tiene que llegar a aguantar, eh, pues, saboteos, ¿no? Horas extras no pagadas. Es muy difícil, de verdad, poder tener una vida en paz, una salud mental, cuando tenemos que enfrentarnos a eso todos los días. El problema es qué se hace para esto, ¿no? Que justamente, nosotros cada sexenio votamos por gente para que arregle, pues, lo más inmediato de nuestra vida, ¿no? Que lo más inmediato tiene que ver con que tengamos los medios para subsistir y trabajos dignos. Y de repente siempre dicen: "Ay, vamos a crear 20,000 empleos y no sé qué tanto". ¿Y qué empleos son? ¿No? Empleos en donde por 9 horas de trabajo les pagan 3,000 pesos al mes, porque los empresarios están perfectamente bien armados en esta estructura, ¿no? Para explotar, porque eso se llama explotación. Lo que hizo la taquería Orinoco es explotación. Imagínense, tener una persona trabajando más de 12 horas al día, que se supone que eso ya está, supuestamente prohibido, ¿no? Tener una persona sin la mínima seguridad social, o sea, que si les pasa un accidente en la cocina, si se queman, si lo que sea, pues, a ver en dónde se atienden, porque en el seguro social no va a poder ser, ¿no? De tener trabajadores menores de edad sin una regulación, no tenían, ni extintores en caso de un incendio en una taquería en donde obviamente se trabaja con fuego. Y muchísimas, muchísimas
cuestiones más que de verdad vemos cómo los empresarios, por el simple hecho de tener dinero, pudieron abrir un negocio. ¿Cómo pudieron abrir un negocio en esas condiciones? Nos preguntamos, ¿no? Pues con mordidas. No hay otra explicación. ¿Cómo un negocio estaba funcionando así? A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Si ustedes quieren poner una taquería y no quieren que se la cierren, pues van a tener que gestionar una serie de permisos ante las instancias correspondientes. Y para que les otorguen esos permisos, van a tener que demostrar que su local cumple con las instalaciones que son y que todo lo que va a ser la contratación de empleados también cumple con eso. Pero esta taquería no. ¿Cómo entonces es que abrió? ¿Cómo entonces es que estaba funcionando? Si se supone que estos lugares tienen que estarse sometiendo a supervisiones de sanidad cada cierto tiempo. Y obviamente les cae una después de lo del video y descubren todo eso. Entonces, caray, o sea, estamos viendo que estos empresarios, ¿qué era lo que hacían? Pues dar mordidas para seguir operando en condiciones ilegales, que eso es lo que realmente nos tiene que indignar. Obviamente sí, el maltrato hacia el trabajador de la taquería Orinoco, pero también el hecho de ver que un negocio estaba operando de manera ilegal. ¿Por qué? Pues porque tenían dinero los dueños, ¿no? Y en este país, desgraciadamente, es ley que el que tiene dinero puede hacer la ley un cucurucho y ya, ¿no? O sea, ¿y por qué pasa esto? ¿A quiénes tenemos al frente de la Secretaría del Trabajo? Bueno, es más, ustedes traten de hacer una denuncia en la Secretaría del Trabajo y me cuentan cómo les va. Yo les puedo decir lo que yo he visto. Hay la mayoría de los empleados que están ahí están para todo menos para atenderlos, los atienden de malas. Eso de que ya pueden denunciar por Internet no es cierto, porque ustedes hacen toda la descripción de lo que les pasó en Internet, lo mandan y les dicen: "No, pues se tiene que presentar, estos son los horarios y venga aquí". Y si tienen o no tienen para el pasaje, si tienen o no tienen tiempo porque a lo mejor ya están laborando en otro lugar o porque su trabajo diario se los permite o no, eso no importa, porque no hay nadie para atenderlos. Entonces, yo creo que la próxima vez que estemos en campañas, eh, miren, a veces uno tiene la desgracia de que esta gente venga a tocar a la puerta, ¿no? Aquí a la casa de ustedes ha venido el señor Noroña. Obviamente no le hemos abierto, pero la próxima vez que venga aquí a tocar, sí va a ser exponer estas cosas, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿de qué sirve que estén diciendo que van a acabar con la inseguridad y que el producto interno bruto va a subir y no sé qué? Si a la mera hora son incapaces y han sido incapaces de ofrecernos empleos dignos a todos los que los mantenemos con nuestro dinero, ¿no? Y eso es de verdad, o sea, la reflexión que yo quería hacer aquí, que si bien, por supuesto, el gobierno tiene la culpa de muchísimas cosas porque no las regula, pero la peor de todas es haberle entregado el país a los empresarios. Y no quiero estar en una postura que digan, ah, ya es socialista. No, o sea, obviamente hay empresarios buenos, obviamente hay empresarios que sí impulsan el desarrollo del país, pero también hay muchos como esa nefastez de Ricardo Salinas Pliego, es un tipo totalmente enfermo que, pues, a lo único que se dedica es a explotar a sus empleados en call centers, a sus empleados en Electra, a sus empleados en Coppel. ¿Cuánto les paga? ¿No? 4,000 pesos al mes. Uy, no, van a ser millonarios con eso, ¿no? O sea, y luego todavía dice que el que es pobre es pobre porque quiere, o sea, ese es el problema, que este gobierno le ha entregado el país a empresarios multimillonarios que han llegado a hacerlo porque efectivamente lo han hecho a partir de la explotación de otros mexicanos, ¿no? Y el caso de la taquería Orinoco va para allá también, ¿no? Nos dice Francisco Javier Cruz, no es negativo el tener un justo porcentaje de empresarios y el gobierno debe administrar.
Claro, o sea, no estamos peleados con el capital, ¿no? Finalmente, pues sí, el dinero es algo que ha movido al mundo desde tiempos inmemoriales. El problema es cómo se gestionan estas cosas. Que haya empresarios que inviertan su capital en empresas que, por supuesto, van a impulsar la inversión tanto nacional como extranjera, es algo muy bueno. El problema es cuando estos empresarios lo que hacen es explotar a tope a los mismos mexicanos, ¿no? Porque sueldos de 2,500 pesos al mes que llegan a pagar algunos call centers por 8, 9 horas de trabajo, pues es una explotación, ¿no? Sin embargo, hay una libertad para que el empresario pueda pagar eso, ¿no? O sea, y para que el empresario también, pues, haga muchas cosas que van en contra de los trabajadores, ¿no? Toda esta parte del freelance también, o sea, cómo se reguló, y que además todo el outsourcing, ¿no? Ahora ya uno no sabe para qué compañía trabaja, porque lo contrata una, pero en realidad es de otra, para la contratación nos hacen firmar hojas en blanco, y una serie de cuestiones que es evidente que no están reguladas. Entonces, el problema no es tener empresarios, el problema es tener empresarios que hacen todo un teje y maneje para beneficiarse de la explotación del otro. Eso sí está mal, porque trabajar para un empresario en sí no es malo, pero si el empresario nos va a explotar, eso sí está mal, ¿no? Nos dice Artemisa, empresarios y todos los sí, ya muchos son eso, justamente, Carlos Slim va por ahí. Guadalupe Ferreira dice: "En el pueblo donde vivo, hay empleadores que ni día de descanso les dan". Fíjense, ¿eso no es una explotación? Claro que lo es. No, el en sí, el que tengamos empresarios no es algo malo. Lo que es malo es que hagan eso. ¿Cómo ni un día de descanso? Es que, ¿cómo es posible que piensen que un ser humano puede tener una vida digna sin un día de descanso, sin un salario decente, ¿no? Y sin condiciones de trabajo humanas, de respeto? Caray, es algo muy, muy duro, ¿no? Finalmente, y eso lo vamos a ver en todos los niveles. Los vamos a ver en niveles bajos, pero también en niveles altos, ¿no? Muchos, pues, mucha gente que trabaja en el sector en el que yo trabajo, que es el académico, uno los ve y no duermen, de verdad, o sea, están día y noche metidos en el trabajo y se llevan el trabajo a la casa, y yo fui una de esas personas. Hasta que uno dice: "Ah, caray, a ver", y todavía le hacen firmar a uno, ¿no? Que la empresa no paga horas extras, que si uno se queda es porque se pone la camiseta, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Obviamente, estamos ante una cultura laboral explotadora, y eso es lo que está mal, ¿no? Obviamente, es bueno que haya empresas que les den trabajo a los demás, pero lo que está mal es que estas empresas exploten a la gente que contrata, ¿no? Nos dice Francisco, se supone que eso del outsourcing va de salida. Uy, pues, yo creo que todavía va a tardar, porque así como yo veo de posicionado el outsourcing, la verdad es que yo creo que va a tardar, porque es muy beneficioso para las compañías, porque gracias a eso, si hay que pensionar a alguien, nadie se hace responsable. Porque, pues, ¿para quién trabajaba, no? Que para esta, pero esta ya se dio de baja. El outsourcing les ayuda a los empresarios a ahorrarse mucho dinero en sueldos, en pensiones, en incapacidades, etcétera. Y dice también Francisco, Salinas Pliego sí es mal ejemplo, sí, totalmente. De empresario mexicano exitoso porque trae látigo integrado. Está enfermo el señor. Salinas Pliego tiene un desorden mental, o sea, vean la diferencia. Digo, yo no voy a decir que Carlos Slim es lo mejor, porque ya vimos lo que pasó con la línea 12 y que castigaron a todos menos al que se lo merecía, que era Carlos Slim, pero pues como tiene dinero, pues ¿qué le iban a hacer a Carlos Slim? Nada, ni cosquillas, ¿no? Pero bueno, de los males el menor. Vean el comportamiento de Salinas Pliego y vean el comportamiento de Carlos Slim y hay un mundo de diferencia. Carlos Slim no necesita el show, ¿no? Carlos Slim viene como de otra madera,
Pero Salinas Pliego, pues, es el hijito de papi que le soltaron la empresa y, pues, ahí está, ¿no? O sea, ese es el problema, y que mucha de esa gente es explotadora, porque también tienen aquí un problema mental con el otro, ¿no? Muchos empresarios son sádicos, la verdad, o sea, yo trabajé hace tiempo, les digo que he trabajado en cada lugar, en una consultoría que se dedicaba a hacer cursos de capacitación. A veces había que repensar los procesos, o el cliente estaba ajustando algunas cuestiones, y en esos periodos, pues, se paraba un poco el trabajo. Y yo escuchaba cómo las jefas decían: "No, pues, es que no hay trabajo". "Ay, pues, ponlos a hacer algo, lo que sea, pero el chiste es que estén trabajando". ¿Por qué? ¿No? O sea, y siempre a la hora de la salida se les ocurría hacer juntas, cuando uno ya se iba. ¿Y por qué? Muchos empresarios son sádicos, y eso es algo que no quieren reconocer, y Salinas Pliego es uno de ellos. O sea, hay gente que disfruta lastimando al otro, y eso es muy cierto. Hay problemas de salud mental en mucha gente, y los empresarios no se salvan de eso, al contrario, justo el tener el poder para comprar a la justicia, pues, permite que salgan a flote todas sus, enfermedades mentales, ¿no? Fidel Méndez, Fidelito, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Fidelito fue mi alumno, ¿verdad, Fidelito? Fuimos, yo fui su asesora de tesis de Fidelito. Francisco Javier dice: "Slim al menos apoya y no es grosero y anda a pie por las calles". No sé qué tan sencillo sea Slim, pero sí debo decir que con todo y lo de la línea 12, Slim tiene una fundación, y esa fundación se llama aprende.org, que ayuda o brinda capacitación para el empleo de manera gratuita. Y eso, de verdad, sí ya es un punto a favor de Slim. O sea, no es que los empresarios sean el diablo, no. Simplemente que las cosas malas que tienen, de verdad, tienen que erradicarlas. Como esta de la taquería Orinoco, o sea, este cuate, o sea, finalmente uno podría decir, bueno, pues es que le dio trabajo o chamba al chico, ¿no? Ya darle trabajo a alguien en estos días, pues es un lujo o algo así, pero al final de cuentas vean cómo lo trató. ¿Ustedes creen que ese empresario de la taquería Orinoco no tiene algo aquí? Dicen que no es el dueño, que es uno de los socios del dueño. La verdad todavía no se ha confirmado bien quién es la persona, creo que se apellida Primo, eh, pero, es una, basofia de persona. ¿Cómo es posible que se sientan con el derecho de tratar así a alguien que lo único que hace es prácticamente alquilar su fuerza de trabajo? Y es que aquí intervienen muchos factores que nosotros normalmente no sabemos, ¿no? ¿Sabían ustedes que, eh, para que un empresario recupere la inversión de contratar a un empleado, realmente le bastan 4 horas, ¿no? Y las otras 4 horas que tiene trabajando al empleado, son 4 horas de más en este país, ¿no? Y que se beneficia de eso. Pero no conforme con eso, o sea, hay empresarios que contratan a una persona para hacer el trabajo de 5, ¿no? Y bueno, imagínense cómo quedan esos procesos. Realmente, guau, es algo, pues, muy fuerte, ¿no? Porque terminamos estresados, siempre hay bomberazos, siempre hay esto, siempre hay lo otro, ¿por qué? Porque ni siquiera hay la oportunidad de que las empresas mexicanas tengan una organización de calidad. Y aunque tengan sus certificaciones y lo que sea, pero ustedes ven los procesos de las empresas mexicanas y no son de calidad. Y ahí está lo de la taquería Orinoco otra vez, ¿no? Que estaban operando sin la menor organización apegada a la ley del trabajo. Entonces, caray, creo que tenemos que reflexionar mucho sobre qué es lo que hay detrás de las elecciones, ¿no? Fíjense qué empresarios apoyan a quién y por qué. O sea, siempre los políticos, a la hora de hacer campañas, solicitan donaciones a los empresarios, ¿no? En el caso de AMLO,
pues le fue a pedir, obviamente, dinero a Slim, con todo y que lo criticaba y demás, le fue a pedir dinero a Salinas Pliego, pues ahí está el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto se da? Pues que el empresario dice: "Pues sí, yo te financio tu campaña, lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué me vas a dar a mí?", ¿no? Y ya no hablemos nada más de los contratos millonarios como los de Riobó y todo lo que sabemos que hay ahí, ¿no? No es nada más eso, sino, ¿qué me vas a dar a mí en materia legal para que yo pueda seguir explotando más a la gente? Porque es a partir de la explotación que yo me enriquezco como empresario, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser más incisivos a la hora de elegir un candidato. Tenemos que ver bien qué propuestas. No nada más que nos digan: "Voy a crear más empleos". O sea, digo, no es crear más empleos. El problema, obviamente, sí, el desempleo es un problema, pero en realidad es, ¿qué haces con los empleos que ya creaste? ¿Qué tipo de empleos son? ¿Qué calidad de vida le están otorgando al trabajador? Porque si va a ser la calidad de vida de la taquería Orinoco, bueno, pues ya mejor nos vamos preparaditos con unas lecciones de box por ahí, ¿no? O sea, eso es algo muy fuerte. Dice, Marcelo Prado: "Y lo que hizo Romo y AMLO no hizo cuando al aire se quejó de Cedillo". Pues es que todos son la misma situación ahí, ¿no? O sea, esto viene desde antes, desde que se empezó a abrir el libre mercado con Salinas de Gortari, empieza también todo eso, ¿no? De cómo los empresarios empezaron a beneficiarse de las leyes, cómo empezaron a, eliminar muchas situaciones que garantizaban una pensión digna para los trabajadores, ¿no? Ahora ya desde que metieron la dichosa Afore, que además también, pues esperemos no llegar a viejos todos, ¿no? Porque ya, cobrar la Afore es una tarea más difícil que, caray, morirse, ¿no? Porque es muy difícil, de verdad, hacer todos los trámites para la Afore, le ponen a uno muchos peros, cuando antes, pues, había una legalidad de las pensiones. Empezaron a decir: "No, pues, es que con tantas pensiones nos estamos desfalcando como gobierno". Y las pensiones millonarias que les dan a los diputados no, ¿verdad? Esas sí se quedaron, ¿no? O sea, ese es un problema. Dice Francisco Javier: "¿Y qué show con el recorte de horas de trabajo por semana?". Ya, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo funcionará al aplicarlo? ¿Qué exigirán los empresarios? Además, con la reducción de garantías al pueblo y trabajadores a nivel mundial. Pues, yo lo que vi hasta ahorita, y se ha hecho noticia, es que muchas empresas dicen que no pueden aplicar el recorte de jornada laboral, porque cómo se va que van a terminar afectando a los empleados, porque les van a pagar menos, porque, pues, se agarraron de otra vez los vacíos legales de las propuestas que llegan a las cámaras de diputados y de senadores. Porque las empresas interpretaron que un recorte de horas implicaba un recorte de salario. Menos horas, menos te pago. Pero no era así, o no debieron haberlo puesto así. O sea, debieron haber dicho que el empleado mantuviera el salario que tiene con una jornada laboral más corta, pero no lo hicieron así. Entonces, también estamos viendo cómo estas propuestas de ley son para darnos a tole con el dedo, ¿no? Si no pueden regular en una taquería que se cumplan las 8 horas de trabajo, porque los tienen trabajando 12, 13, 14 horas. En el Sonora Grill, tan solo hemos visto esta cuenta de terror restaurantes, ¿no? En donde se exponen cada situación, que de verdad es de terror, literal, de cómo explotan a la gente. Entonces, vamos a ver que si ni siquiera pueden regular lo que ya se supone que está sentado en la ley, pues salen con estas propuestas para, de nuevo, darnos a tole con el dedo. Y entonces que digamos: mira, los de tal partido propusieron que se redujera la jornada de trabajo. Sí, pero ¿cómo estuvo armada la propuesta?, ¿no? Entonces, lo que están diciendo ahora muchos estados es que no la pueden implementar porque, pues, ¿cómo les van a bajar el salario? Porque si trabajan menos, pues, lo justo es que les paguen menos. Háganme el favor.
¿no? Qué triste esa situación, ¿no? Y que no entendamos, ay, perdónenme la expresión, que no es la hora Pompi la que cuenta, sino la calidad del trabajo que hagamos, ¿no? Si en 4 horas yo puedo hacer el trabajo que hago en 8, pues, ¿para qué me quieren ahí las otras 4? Para seguirme explotando y que haga yo más trabajo, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. Afortunadamente, a mí no me ocurre, porque estoy en un lugar en donde de verdad la calidad humana de las personas con las que tengo el privilegio de trabajar es la que determina todo, ¿y saben por qué? Porque todos somos la institución donde trabajamos, ¿no? Porque todos somos, eh, los que tomamos decisiones día con día, ¿no? Yo también tengo que trabajar con gente. Ahora imagínense que yo tratara mal a esas personas, pues no. De hecho, justo aquí Fidelito no me dejará mentir, ¿no? Pues ser profesor es tener un puesto de poder y yo nunca los traté mal. ¿Por qué los iba yo a tratar mal? ¿No? En cambio, profesores que sí lo hacen, ¿no? Nos dice eh, Francisco Javier, no, nos dice Marcelo Prado, ¿conoce a la filosofía del señor Sada? Salud, casa, laque, buen trabajo, desde mi vid, abuelo, somos Sada. No, no la conozco. Francisco Javier dice, todos los de ley 97 ya debemos dejarlo por la paz. El cobro de Afore, jamás veremos ese dinero. Sí, tristemente es verdad. O sea, mejor hagan su ahorrito aparte porque eso del Afore, bueno, ni a sus hijos se los, o cuando ustedes mueran, ni a sus hijos se los van a pagar. O sea, es muy difícil porque hay muchos candados que todos los bancos han puesto y que además, no, bueno, es que si yo les contara lo que me he enterado, ¿no? O sea, de las Afores, por ejemplo, y estamos hablando de la gente que tiene el privilegio de tener prestaciones, porque como ya vimos, hay lugares en donde no. Lo de la taquería Orinoco es justamente la evidencia de que hay lugares en donde ni prestaciones les dan. Pero si ustedes tienen la suerte de tener un trabajo con prestaciones, pues ahí les va. De ahí se les descuenta una parte para que ustedes vayan ahorrando para el retiro y eso es la Afore. Pero resulta que lo que hacen los bancos es invertir la Afore, o sea, invertir su dinero de la Afore. Y, híjole, y si en la inversión se perdió, ¿quién creen que pierde? Ustedes. Y ni siquiera les van a informar que invirtieron su dinero en esto, simplemente de repente ustedes pueden ver que en su Afore a lo mejor ya tenían 20,000 pesos y de buenas a primeras tienen 7,000. ¿Y qué creen que les van a decir? Pues es que se invirtió su dinero, pero pues perdió en la bolsa y pues ni modo. Así que mejor ahorren su dinero para cuando sean viejitos ustedes, porque no hay una seguridad para nadie. Por eso quise hacer este video, porque lo que vemos en la taquería Orinoco nos debería indignar a todos, pero de manera general, porque es eso que ven de manera física magnificada, el maltrato, es lo que todos vivimos de una u otra forma en el ambiente laboral, ¿no? Y bueno, digo todos de manera general, les digo, afortunadamente yo llegué al mejor lugar del mundo, ¿no? De verdad estoy muy contenta donde estoy, por eso también no había hecho videos, pero finalmente, eh, pues es complicado, chicos, es algo que tenemos que repensar una y otra vez. ¿A quién le damos nuestro voto? Les digo, muchas veces nos conformamos con decir, pues es que tal dice que va a crear empleos. ¿Y qué va a hacer para regular los que ya están? ¿Cómo nos va a garantizar a todos el bienestar laboral? Pero cuando hagamos esas preguntas, asegúrense de que las respuestas sean detalladas. Si ustedes cuestionan a cualquier político en campaña, les van a decir cosas muy generales, ¿no? Siempre pregunten cómo. Y si en las propuestas no ven una estrategia detallada, no voten por esa persona. A ver, cuando ustedes van a un proceso de selección, si yo voy a un proceso de selección y me dicen, a ver, ¿cómo harías un programa para alfabetizar a tales personas, ¿no? ¿Cómo lo harías? Pues yo tendría que decir cómo y demostrar mis estrategias y que sé gestionar proyectos y demás.
Y a los políticos, ¿por qué no les pedimos eso? ¿No? Nada más nos contentamos muchas veces con escuchar que digan: "Ah, sí, va a elevar la inversión en el país", pero ¿cómo? ¿No? Y a veces dicen cómo, y pues sí, nos espantamos, como cuando AMLO dijo lo de sus 100 universidades, que terminaron siendo un elefante blanco de lo peor, la peor inversión en educación que se ha visto en la historia después de Enciclomedia. O sea, ¿por qué? Porque ese cómo no estaba bien estructurado, ¿no? Entonces, pues miren, este va a ser mi primer directo, pero creo que ya llevamos 40 minutos, así que, pues, ya va siendo hora de que hagamos como un pequeño cierre, una pequeña reflexión sobre esto que les comentaba, ¿no? Nos dice A. Chávez: "Yo estaba esperando un video sobre los plagios de la maestra Delfina". Ay, sí, no, perdóname, A. Chávez, es que ya no tuve la oportunidad, pero, pues, tenga por seguro que plagió todo lo habido y por haber, pues, esa señora no sabe ni hablar, o sea, de verdad no sé a dónde vamos a parar con estos políticos. Y eso es lo que molesta también, o sea, vean esta gente que no tiene la preparación ocupando puestos de poder, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podría hacer Delfina Gómez por los trabajadores del Estado de México? Nada, porque ella no tiene ni idea de nada más que de robar, o sea, nada, ¿no? Entonces, ese es el problema y eso es algo que nosotros tenemos que repensar, ¿no? Los que afortunadamente no padecemos la enfermedad de la chairez, tenemos que sí cobrar diezmos, claro que sí. Los que afortunadamente no tenemos la enfermedad de la chairez, tenemos que darnos cuenta de que nos siguen dando a tole con el dedo una y otra, y otra, y otra vez. Pero bueno, eso ya será un tema para futuros directos, ¿no? Dice Francisco: "El gobierno también mete mano a ese dinero de la". Sí, pues sí, pues es que el gobierno mete mano hasta en las alcancías de los niños para sus tranzas, exactamente, sí, totalmente. Entonces, pues, eh, de verdad no saben cuánto les agradezco que me hayan acompañado en directo. Quisiera yo empezar como a cerrar en esta reflexión de que lo único que tenemos los trabajadores es nuestra fuerza de trabajo. No tenemos un negocio, no tenemos algo que vender, tangible, no tenemos nada más que lo que sabemos hacer, sea en cualquier ámbito, sea en una escuela, en una taquería, en un call center, en un súper, en una refaccionaria, donde quieran, ¿no? Eso es lo único que tenemos, lo que sabemos hacer, y que lo ponemos a disposición de otras personas para poder ganar un sustento, para llevarlo a nuestra casa y a nuestras familias. Piensen en ese chico de la taquería Orinoco. Él, trabaja seguramente para ayudar a su familia, porque les digo, no es normal que un menor de edad, esté en esas condiciones. Normalmente es para ayudar a una familia pobre. Y, que haya gente, además adultos, que abusen de las infancias para explotarlas, para maltratarlas, y no solo de las infancias, de las mujeres que trabajaban en ese lugar, de las personas, de los hombres que trabajaban en ese lugar también, debido a que a lo mejor sus condiciones sociales no les permitían, quizá estar en otros lugares, quizá tener un mayor conocimiento en materia de leyes laborales, etcétera. Que estos empresarios hayan abusado de eso, es algo que tiene que indignarnos totalmente. Seguramente van a reabrir este lugar, ¿sí? Pero de verdad, cuando lo hagan, híjole, hagamos lo posible porque la gente ya no vaya ahí, ¿no? Y por mucho que digan que esto va a afectar las fuentes de trabajo y demás, solo una resistencia ciudadana, una resistencia civil puede modificar
aunque sea en un mínimo las cosas. Yo no creo que ya todo esté dado, yo no creo que no haya nada que podamos hacer. Si bien no tenemos el poder como para cambiarlo todo de una manera más evidente y más tangible, sí podemos, como ciudadanos, tomar pequeñas decisiones que contribuyan a mejorar nuestra cultura. Cuando ustedes tengan a su cargo a alguien, sea porque son maestros, jefes, lo que sea, siempre traten a las personas que dependen de ustedes con respeto, con consideración. Entiendan que son seres humanos, que no tiene nada de malo, orientarlos cuando se equivocan de una manera respetuosa, que no pidan horas extras que no van a pagar, y si van a contratar a alguien, procuren que esa persona tenga, pues, las mínimas prestaciones para ofrecerle también a su familia, ¿no? No se pasen la ley por el arco del triunfo como lo hacen estos empresarios, que claro que pueden pagar seguridad social, pero no lo hacen para seguirse embolsando el dinero ellos, ¿no? Los de la Taquería Orinoco, ¿por qué no pagaban seguridad social? Pues para embolsarse más dinero. Entonces, ahí la ambición desmedida nos va a llevar a todos a la perdición, ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos que estar conscientes de eso, y cuando tengamos la oportunidad de contratar a alguien o de tener a alguien a nuestra, digamos, bajo nuestra guía, bajo nuestra autoridad, pues seamos respetuosos de su dignidad humana. Eso es lo único que, que puede hacernos una sociedad fuerte. Y pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado a todos. Saludos, Eduardo, ¿cómo estás? Llegando apenas. El tema era la Taquería Orinoco, pero ya lo estamos cerrando. Es que ya me tengo que ir a hacer ejercicio, chicos, porque también soy fitness, han de saber. Fidelito lo sabe, ¿verdad, Fidelito? Entonces, pues bueno, fue una pequeña reflexión sobre lo que ocurrió en la Taquería Orinoco y lo que nos ocurre a todos, a todos los mexicanos que día con día salimos a trabajar. Bueno, yo trabajo en casa, salimos a trabajar y que necesitamos de verdad, pues, cambiar las cosas. El cambio, la verdadera revolución va a ser cultural, ¿sí? Cuídense mucho, les mando un besote a todos, un abrazo muy grande. Gracias, gracias por acompañarme en este recorrido de la perspectiva científica. Eh, Voy a continuar haciendo en directos, que quizás sea más fácil para mí que quizá los videos, porque a veces tengo que estar manejando el programa y eso se me lleva un poco. Pero igual, no sé si después en los comentarios de este video, ustedes me puedan decir sobre qué temas podemos platicar. Más en vivos, claro que sí, Artemisa. Nos aventaremos otro en vivo muy, muy pronto. Espero el viernes nos echamos otro en vivo. Cuéntenme por ahí en la pestaña de comunidad, en donde quieran, qué temas para más en vivos. Les mando un muy, muy, muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.